Alopecia. Miren, la alopecia, que la medicina entiende es una enfermedad que afecta a los folículos pilosos y que nos hace caer el cabello por áreas. Es complejo, es un proceso de las células del sistema inmunitario, los linfocitos que se activan por alguna razón y que atacan las raíces de los cabellos. Fíjense lo que les estamos diciendo, y el pelo se cae por áreas, mechones o pequeños grupos redondos en ciertas partes de la cabeza, fíjense. Pero hay conflictos muy poderosos que son los mismos conflictos de los cabellos. Esto aplica para las dos cosas, alopecia y cabellos. La separación es muy poderosa y en muchos casos es con desvalorización. Los cabellos, miren, es como antenas. Yo que tengo el cabello largo, tengo claro que los cabellos nos mantienen conectados con otros niveles de la conciencia y del universo. ¿Se dan cuenta? En la realidad, si hacemos un análisis bien profundo, los cabellos están sobre la cabeza y los cabellos son parte de nuestro entrelazamiento cuántico. Miren lo que les digo, esto es muy importante, del entrelazamiento cuántico de todas nuestras células, la unión de todo nuestro ADN, que forma lo que muchos dan a llamar nuestro aura, porque tiene también un campo magnético. Pero miren, los cabellos actúan como antenas. Ahora, no está muy claro si son antenas que reciben o antenas que transmiten, porque en el centro de la cabeza tenemos algo muy importante, que es la glándula pineal, que recibe toda esa información electromagnética. Hay experimentos fantásticos que hizo el ejército americano en épocas de la guerra de Corea y la guerra de Vietnam, especialmente, miren lo que les digo, con los traqueadores de huellas. Hay inclusive alguna película respecto a esto, con los traqueadores de huellas, los rastreadores que ellos tenían, que eran de origen indígena americano, comanche, apache, etc. Y ellos los reclutaban para que siguieran las huellas de sus enemigos. Pero al reclutarlos, los sometían al lógico corte de cabello de media militar, y estos rastreadores perdían totalmente su capacidad de rastreo y pedían encarecidamente que les dejaran crecer el pelo. Tuvo que haber una orden ejecutiva especial solamente para que en el ejército se dejara crecer el cabello a los rastreadores, que automáticamente volvían a tener sus habilidades de rastreo. Esto es muy interesante de comprender, porque inmediatamente se darán cuenta ustedes por qué se les corta el pelo a los militares, volviendo automáticamente a aquello que los cabellos son como antenas que nos permiten recibir de otros niveles de conciencia, que no es el interés del tema militar.
Por tanto, en general, el conflicto con mis cabellos es un conflicto con todo aquello que tiene que ver con lo espiritual, con lo místico, lo poderoso, lo sutil, el cosmos, lo divino, lo exacto, lo profundo en muchos aspectos. Pero, por ejemplo, hay determinadas expresiones poderosas que tienen que ver con la comunicación con el Padre, porque los cabellos están en la cabeza y tienen que ver con nuestro Padre de manera muy poderosa. El cabello graso quiere decir que no hay comunicación en general con el Padre, o es una comunicación muy compleja la que mantengo con Él de alguna manera, puesto que el cabello graso, en algunos casos, cuando hay caída involucrada, no hay comunicación con el Padre, pero en realidad se desea una comunicación menor con el Padre, tal vez que se vaya o que muera definitivamente. Esto es complicado, es como la caspa, que siempre tiene el deseo de poner al desnudo mi comunicación con el Padre. Fíjense lo que le digo, se me cae la piel de la cabeza para tener una comunicación diferente con mi Padre. Estoy separado, no acepto argumentos, en general está complicada la relación, que en muchos casos no es muy buena con gente cercana, pero muy especialmente con mi Padre. En muchos casos la caspa es como una eczema, ustedes podrán buscar después eczema, es como una eczema pero que se da en la cabeza. Una eczema con mi Padre es importante y tiene que ver en muchos casos también con la caída de cabello, a veces una tintura que no adhiere al cabello. Siempre estamos hablando detrás de la necesidad de una comunicación más profunda, más con lo sutil de mi vida, con el cosmos. Quiero una comunicación diferente y más importante, con el campo energético tal vez de las personas, con lo divino. Miren, porque en la realidad hay una conexión muy especial, como estábamos diciendo, a través de lo que muchos consideran nuestra aura, que en la realidad es el campo magnético de nuestro ADN con entrelazamiento cuántico. Las trillones de moléculas de ADN entrelazadas cuánticamente producen un campo electromagnético que muchos denominan nuestro aura. Por otro lado, cuando tenemos canas, algo que yo lo tengo claro desde muy joven en general, es un tema cuando estamos viviendo o hemos vivido muchas preocupaciones en algún momento de nuestra vida, pero por sobre todo cuando trabajamos nuestro desapego. Fíjense lo que les digo, esto es muy importante. Porque cuando trabajamos el desapego, nos apegamos a la unidad y los cabellos en la mayoría de las ocasiones se vuelven blancos. Muchos dicen que es una muestra de sabiduría como se consideraba en la antigüedad. Pero eso vamos a analizarlo ya mucho más en profundidad directamente en las canas. El conflicto por la pérdida de fuerza o de los poderes paranormales o psíquicos que yo pueda tener también está presente con la caída de pelo. ¿Se acuerdan aquello del mito de Sansón,
que se sentía invencible y que de pronto ve que todo se le cae porque le cortan el pelo otra vez o porque puede perder su cabello en mechones. Es como si nuestros guías, miren lo que les digo, nuestros guías son nuestros ancestros, es nuestra cuántica, todos aquellos que están en nuestra cuántica y nos guían con sus consejos, que ya están probados a nivel físico, fíjense lo que les estoy diciendo. Fijen bien lo que les estoy diciendo, nuestra comunicación con nuestro yo cuántico, que está muy analizada, es nuestra comunicación con nuestros ancestros y con nuestra propia sabiduría. Ahí es que puedo tener pérdida de los dones que está asociada a la pérdida de los cabellos, como en el mito de Sansón. Hay otros conflictos con historias muy complejos, con historias de discriminación en cuanto a la espiritualidad, y está absolutamente coherente cuando yo tengo, por ejemplo, una calvicie en la coronilla, porque tal vez les haga recordar a aquellos monjes que se les obliga a afeitarse la coronilla, ¿está bien? Pero miren qué contradicción, y ustedes lo van a entender rápidamente. La contradicción de la Iglesia obligaba a los monjes a afeitarse la cabeza. También lo mismo pasa con los monjes tibetanos y algunos más. Miren lo que les digo. Pero ¿cómo es esto? ¿Al final es conexión o es desconexión? A afeitarse la cabeza. Ellos le decían que tenían que sacar el pelo de en medio para que tuvieran una conexión más directa con Dios, que estaba arriba. Pero ¿y si Dios está adentro, en nuestra pineal? Fíjense lo que les estamos diciendo. No me refiero a Dios, me refiero al contacto con lo divino. Es a través de nuestra glándula pineal. Pero en la realidad los cabellos tal vez ayuden para eso y no entorpezcan. Pero pasemos directamente a la alopecia, porque la alopecia es aquella caída rápida y poderosa de los cabellos. Es importante, es complicada y es causada por algunos estrés muy poderosos. La medicina lo atribuye a 50.000 cosas, pero tal vez hay también alopecia que se considera androgénica o hereditaria, la disminución progresiva del volumen del cabello, reemplazados en muchos casos con una pelusa, pero en algunos casos de esos es debida a un exceso de andrógenos, de las hormonas masculinas, y afecta también a las mujeres en los momentos de la menopausia. Es importante porque todo tiene que ver y se trata desde la medicina con andrógenos, pero en muchos casos comienza a nivel de la sien y la coronilla. Pero esto es muy importante. También hay alopecia congénica o alopecia localizada. Las peladas, que se dice tanto, ¿verdad? Es en placas y el funcionamiento es complejo. Pero ¿qué hay que entender? Es un conflicto de separación. Pero miren lo que les digo, es un conflicto en general activo de separación. ¿Qué quiere decir activo de separación? Quiere decir que está sucediendo en el momento en que tenemos la alopecia. Es muy importante. Hemos tenido casos fantásticos de alopecia que eran sumamente claros, porque siempre hay detrás una separación muy
poderosa. En general, la alopecia es total o es localizada, dependiendo de qué tan poderoso sea nuestro conflicto. El conflicto de separación, que en general es con mi clan, miren lo que les estoy diciendo, con mi familia, y por detrás se suman otras sensaciones de injusticia y desvalorización muy poderosa que se pueden llegar a vivir como una traición. Fíjense, cuando yo era joven me tocó separarme de mi madre y de mis hermanos, porque mi madre no tenía capacidad económica para mantenernos a todos al mismo tiempo, y me envió a mí a vivir con mi padre. Fíjense, mi padre, otra vez cabeza, miren lo que les digo. Y en los primeros meses que yo estuve conviviendo con mi padre, el pelo se me caía a mechones. Cada vez que me bañaba debía lavar las paredes para sacar la infinidad de pelos que quedaban en la pared. Y mi padre, obviamente, porque estos son resortes subconscientes, mi padre se puso muy preocupado buscando qué darme, si inyecciones de Bepanthen o no recuerdo cuántas cosas, para frenar esa caída del cabello, porque todos tenemos claro en forma subconsciente que la caída del cabello es la pérdida de la protección familiar. Miren lo que les digo, el cabello es la protección familiar. Todos aquellos que han sido desprotegidos por su familia pierden el cabello muy rápidamente. Acá van a asociar también con los monjes del medioevo que perdían totalmente su cabello en la coronilla, pero obviamente al trasladarse a un monasterio perdían totalmente su protección familiar. Y si no consideraban a su nueva familia, su congregación, como una verdadera familia, perdían totalmente el cabello. Hemos tenido consultas con casos fantásticos de alopecia, de pérdida de protección. Pero dentro de la alopecia, en la realidad, la tonalidad estará dada en general por la localización de esa alopecia, que puede aparecer después o durante una separación, en el lugar que la persona de repente era acariciada o solía acariciar a alguien, miren lo que les digo, o a algún animal en algunos casos, pero siempre está relacionada con la localización. O sea, si se debe al espacio temporofrontal, en realidad está vivenciado toda la separación con un clima de desvalorización intelectual que expresa un problema complicado de separación en el que uno se está devanando los sesos para encontrar una solución, mientras la alopecia en la nuca tiene que ver con la pérdida de protección, con una cierta inseguridad por detrás, en la nuca. Como decíamos, en la coronilla es un conflicto de separación y de pérdida, obviamente, de la protección familiar, pero en un clima de desvalorización de mí mismo. Fíjense lo que les digo, del orden moral o religioso. Fíjense, esto es complicado y es bastante coherente. Imaginen ustedes los monjes en aquellos monasterios de la Edad Media, y lo que les volvemos a repetir, desvalorización
propia respecto a la moral, fíjense, o a la religiosidad. Esto está sumamente claro. Después hay otros conflictos que tienen más bien con arrancarme los cabellos, que tienen que ver con una desvalorización por no poder captar las cosas con mis sutiles antenas. Miren lo que les estoy diciendo, las cosas que pasan por cerca de mi cabeza o por dentro de mi cabeza, no las puedo captar con mis antenas y me arranco el pelo totalmente. El conflicto en muchos casos de separación puede ser más complejo, llegando a sensaciones de separación potencialmente mortal, y ahí se complica la pérdida del cabello, mientras en otros casos la separación tiene que ver con la madre o con una cierta desvalorización intelectual. Miren lo que le digo otra vez, la cabeza y la percepción que yo puedo tener de muchas cosas tienen que ver con mi desvalorización intelectual. La calvicie es bastante más compleja y tiene que ver con conflictos de desvalorización intelectual que generalmente están asociados a una separación poderosa. Fíjense, yo tengo un tío que permanentemente es un tipo preocupado por la intelectualidad, algo muy racional, obviamente, ¿no? Muy alejado de lo verdaderamente poderoso. Es alguien que está permanentemente preocupado por la intelectualidad y es totalmente calvo, prácticamente totalmente calvo. Ahí está lo que les decía, la desvalorización intelectual. En esos casos se produce mucho la caída en puñados del pelo que sale en mechones. Y hay muchos conflictos asociados que tienen que ver con que mi fuerza destructora tal vez ha sido mal utilizada y nunca más permitiré que eso suceda. En otros casos, yo no quiero ser el comandado, el mandado por otros en general. Quiero tener mi propia protección o quiero resolver a toda costa lo divino en mí. Miren lo que les digo. Unirme con aquello, con lo universal, con mi espiritualidad, con lo sutil en general. Funciones complicadas que yo quiero exaltar en mi propia vida. Y volvemos al tema de la conexión con los cabellos. Pero podemos analizar muy especialmente los conflictos de la pelada. Los conflictos de la pelada son conflictos bien comunes. Yo tuve varios amigos que tuvieron pelada y que tienen pelada. Son conflictos en general que están vinculados a los cabellos, recuerden aquello, las antenas y la protección. En general son conflictos que niegan un lazo con alguien o con algo, obviamente. Es importante, siempre es un conflicto de separación muy poderoso, donde la separación y la desvalorización asociada nunca es suficiente. Hay una pérdida de protección poderosa, una noción complicada de vergüenza, de atentado a la integridad, inclusive física y moral en muchos aspectos, porque en otros aspectos es memoria de alguien que tenía pocos cabellos, pero siempre está detrás, miren lo que le digo, el estrés respecto a las raíces, porque yo pierdo el cabello, se me cae de raíz, miren. No tengo raíces, o en general no quiero tener raíces, deben desaparecer para
dejar de sufrir, pues me hacen sufrir. Miren lo que les digo. Yo tuve casos exactamente de esta manera, de peladas totales, ¿verdad? Donde algunos amigos negaban totalmente a sus padres que los habían abandonado totalmente, los negaban, no existe, y tenían una pelada muy pronunciada. Siempre hay vivencias detrás que tienen que ver con vergüenza, porque históricamente se pelaba a las mujeres, fíjense lo que les decimos, que se prostituían o que cometían adulterio, y se descabellaba a los perdedores. Es todo un dilema. Fíjense, los descabellaban a los perdedores. Esto es muy complicado. Cuando tenemos pelada a nivel temporal derecho, hay separación intelectual sobre el área en general de control que tienen mis arterias coronarias, el tiempo que hace que no hablo con gente de mi tierra, fíjense de lo que les estoy hablando, que estoy por fuera de todo eso, siento que estoy perdiendo a toda la gente de mi tierra, de mi territorio. Hay una separación poderosa o hay separación por falta de protección en general. Miren, yo tenía un amigo que tenía una pelada pronunciada y le decían: se te voló el techo. Fíjense lo que les estoy diciendo. Che, ¿se te voló el techo? Claro que sí, porque el conflicto de protección es poderoso, no tengo protección y el padre es mi techo. El padre es el que provee el techo. Esto es importante para protegerme de las inclemencias del tiempo. Mientras si es temporal izquierda, en general hay falta de protección otra vez por el padre. Techo es muy complicado, se te voló el techo. La separación intelectual en esa área es compleja. Ahora, la pelada occipital en general tiene separación o pérdida en relación con alguna muerte poderosa que he vivido en mi vida. Las peladas parietales, por otro lado, tanto sea derecha como izquierda, son conflictos de separación o pérdida de protección en relación con los progenitores. Pero otra vez aquí lo más habitual es el padre, porque es la cabeza, y la cabeza es mi padre. Recuerden eso, cuando me pego en la cabeza, cuando me pasa algo con la cabeza, es papá. La pelada frontal, sin embargo, en muchos casos, a veces a la izquierda y otras veces a la derecha, tiene que ver en muchos casos en la confrontación que tal vez yo tenga con mi propio padre. Fíjense, a menudo con el padre. Si bien puede ser confrontación, la pelada frontal, que puede ser con otras personas.